Vida familiar El Shaddai. Expositor Irving Mancilla. Hemos venido hablando acerca de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y incluso yo tengo los nombres de todas las personas. Son como unas 50 personas que ese día se anotaron, y otras que al final se acercaron y me dijeron: Paz, apunte mi teléfono, le doy mi nombre, estoy muy interesado con servir. Como 50 personas están dispuestas a servir. Gente que no estaba sirviendo en nuestra iglesia y ahora están dispuestas a servir. Ahora hay que canalizarlos con diferentes grupos, con diferentes líderes, para que ahora ellos los comiencen a enseñar y comiencen a guiarlos, a enseñarles qué es el servicio, cuáles son las responsabilidades, cuál es el carácter que Dios tiene que ir formando en un servidor, porque no nada más es servir por servir. ¿Estamos de acuerdo? Y después dijimos, en una de estas otras semanas, la palabra fue: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y el punto no era tanto que si tú morías, el punto era de ordenar la casa. ¿De qué pasaba si no ordenábamos la casa? ¿Qué pasaba si dejábamos la casa intestada? ¿Qué pasaba si no arreglábamos asuntos personales con mucha gente y problemas y cuestiones? Y hablamos de muchas órdenes de conducta y patrones espirituales, y decíamos que una cosa de lo espiritual tiene que ver con lo literal. ¿Estamos de acuerdo? Porque no podemos decir: a mí hábleme de orden espiritual, si ni siquiera soy responsable para llevar a mi hijo a la escuela, o ni siquiera soy responsable para traer el alimento a la casa, señores, o ni siquiera soy responsable para que lo que se me ha encomendado lo pueda hacer con toda la integridad y con toda la diligencia la cual se me solicitó, porque somos servidores. ¿Me explico? Y hoy Dios tiene algo preparado acerca de la casa, acerca de la familia. Pero antes de esto, yo quisiera contarte una historia breve, rápida, así en 2 minutos. Toma termómetro, toma cronómetro. Yo llegué aquí a Cuautitlán Izcalli cuando yo tenía 5 años. En 1978 yo llegué a Cuautitlán Izcalli. Ya se oye muy viejo esto, ¿ah? Cuando yo llego a Cuautitlán Izcalli no había nada. Yo era un niño de 5 años. El 23 de junio de 1973, por decreto gubernamental, Cuautitlán Izcalli formó parte de los 125 municipios que ahora representan al Estado de México. Era una cosa padrísima venir a Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli en lengua náhuatl significa tu casa entre los árboles. Era una zona de mucho árbol, de mucha vegetación. Yo recuerdo que nosotros, cuando éramos muy pequeñitos, nos íbamos a muchas áreas. Por darte un ejemplo, hay muchas colonias hoy en Cofradías, en Ex Hacienda San Miguel, en Urbi. Todas esas zonas no existían. Todo eso era sembradío de maíz. Y era muy padre porque íbamos, cortábamos nuestros elotes, llevábamos nuestras bolsas y juntábamos capulines. El río era transparente, nos podíamos meter al río. Un montón de niños. No sé de dónde salían niños. Jugábamos en las calles hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. En días festivos 12, 1 de la mañana jugábamos y no había ningún problema en nuestro municipio. Era padrísimo nuestro municipio, de veras. Bueno, todavía es, pero hoy tiene sus asegúnes.
Pero en todo ese tiempo había acá, donde estaba el Necaxa, donde ahora es Joyas Rinconada de Cuautitlán, o Joyas de Cuautitlán. ¿Dónde es, Maru? Rinconada, Cuautitlán. Ahí donde tú vives, Maru, en esa zona bonita, ahí antes se le llamaba la boa o los gringos, porque venía gente en sus camiones y los estacionaban ahí, y nosotros íbamos porque ellos volaban unos helicópteros y unas avionetas, y era muy padre ver cómo volaban aquellas cosas, ¿verdad? Y ellos mismos nos daban dulces, nos daban comida diferente, y era muy padre convivir con toda esa gente americana. También yo recuerdo, no sé si usted sabe que allá en el lago de rumbo al lago de Guadalupe, por allá, hay una zona que también era la zona de los gringos. ¿Cuántos se acuerdan de esa zona? Sí le llamaban así, ¿no? El campamento de gringos, porque igual eran gringos que venían, americanos, con unos camiones padrísimos, y ahí se quedaban por meses y después se iban. Yo recuerdo que en la parte de aquí donde está el Mercado del Carmen, todo eso no existía, era hierba. Ahí en el Mercado del Carmen, más allá, habían unas víboras grandes, que ahí íbamos todos los chamacos, íbamos con piedras, con palos. Había un señor que nos compraba las víboras. En aquel tiempo nos daba 10 pesos. Es que yo tengo que contarle a la nueva generación que nuevamente volvimos a los pesos, pero antes eran millones. ¿Se acuerda de los millones o de los miles? Usted decía, tengo 1,000,000 de pesos, y yo hoy lo oye su nieto, y pues eran pesos. Pero antes eran millones y después lo cambiaron a pesos. Pues yo recuerdo que nos pagaban 10 pesos, lo tengo aquí en mi mente, nos daba así el Señor unas monedotas grandes de a peso, y nos ponía 10 pesos por serpiente, por víbora. Si era una víbora gorda o grande, bonita, nos la pagaba a 20 pesos. Y ahí andábamos un montón de muchachitos, niños. Yo tendría como unos 8, 9, 10 años, y ahí andaba en la bola. Y el Señor lo que hacía con esas víboras, les cortaba la cabeza, les cortaba la punta de la cola, Él mismo las abría y se hacía botas, se hacía cinturones de piel de víbora, y Él las vendía a los gringos. ¿Cómo ve? Y ganaba mucho más, ¿verdad? Pero déjate cuento algo. Acá en Bosques del Lago, ¿se acuerdan ustedes de un parque de diversiones que se llamaba Plaza Show? ¿Cuántos llegaron a ir ahí a Plaza Show? No, pues de plano le estoy hablando a otra generación, ¿verdad? Pero los que son más chicos, escuche, Plaza Show era otra onda, como Six Flags. En serio, aquí en Izcalli, en el lago de Guadalupe, yo me acuerdo de los troncos, eran como 3, 4 hectáreas, te subías unos troncos y bajabas bien padre, tipo Six Flags desde la entrada. Luego estaba la zona del tiempo, ahí en Bosques del Lago, está arboloso, bonito, y tú llegabas ahí y te metían a la zona del tiempo, entrabas a un como cuarto, y se movía el elevador, te bajaban a otra zona, y cuando salías empezaba a hacer un recorrido, y habían unos dinosaurios grandísimos. Incluso te salían unos cuates ahí, tipos cavernícolas, y te correteaban, ¿verdad? Era muy padre. De hecho, Plaza Show se fundó en 1981, y Reino Aventura, lo que usted conoce como Reino Aventura, fue en 1983. Después Reino Aventura tronó y lo vino a comprar Six Flags, que le invirtió $45 millones. Son 8 hectáreas, y ahora usted lo conoce como Six Flags. Pero bueno, no es el mismo nivel, pero lo que quiero llegar es que después Plaza Show cerró sus puertas. Y después vino la Universidad Mexicana, la rentó, pero ya no pudo pagar, se instaló Universidad Mexicana en Campo 1, le estoy haciendo un recuento, muy padre, Izcalli. Y después vino la UVM,
y la VM ahorita tiene sus instalaciones. Ellos empezaron a desmantelar todo y dejaron solamente un dinosaurio. Yo creo que es como del tamaño de los 2 jardines. Es grandísimo, a esa misma dimensión y escala, en recuerdo de Plaza Show. De verdad. ¿Y qué te quiero decir con esto? Antes de que fuera tomada Plaza Show, tú cuando ibas y mirabas ese lugar, parecía desierto. Me recuerdo que con mis amigos nos íbamos en carros y llegábamos allá y poníamos música y nos metíamos ahí a todo eso solito, baldío. Haz de cuenta que estaba abandonado. Pues sí, ¿verdad? Ni modo que. Y estaba totalmente abandonado, como si fuera un parque de diversiones olvidado. Y entonces, si me puedes dar una imagen, me recordó algo de la Biblia. Esos edificios que tú ves en la pantalla, para los que no alcanzan a ver hasta allá atrás, son edificios que quedaron abandonados, quedaron esos edificios olvidados, abandonados por producto de un problema, de un accidente nuclear. Eso fue en Chernobyl, en la antigua URSS, que ahora es Rusia. Dame otra imagen, por favor. Es un complejo grande, es una ciudad muy grande, y quedó sola, quedó abandonada, quedó olvidada. Cuentan algunas personas que cuando entran dejaron algunos la plancha, dejaron algunos algunas cosas, nada se llevaron porque todo se contaminó. Decenas de personas murieron por ese accidente y todo era un problema radioactivo, y tuvieron que dejaron toda esa zona sola. Dejaron las escuelas solas. Dejaron todo lo que es parque de diversiones, lo dejaron solo. Haga de cuenta como si fuera un pueblo fantasma, como esa imagen donde se ve la feria sola, los carritos eléctricos solos, abandonados. No sé, pero a mí me hubiera gustado caminar sobre esa línea, sobre esa gran carretera, y ver toda una ciudad completamente sola, y dejar pasar las horas, la noche, y estar en una ciudad totalmente solo. Casas, los hospitales vacíos y solos. Y esto me llegó a pensar, esa es parte también de muchos edificios complejos que se empezaron a caer a través del tiempo, y la vegetación comenzó a crecer. Ese era un segundo piso, y mira cómo se ve impresionante, se ve impresionante. Ahora, los problemas, los efectos secundarios sobre de ese lugar que se quedó solo y que quedó abandonado fueron los siguientes. En ese lugar de Chernobyl hubo problemas en las mujeres que eran embarazadas. Toda la radiación, la radioactividad comenzó a traer problemas a través del tiempo. Empezó a haber deformaciones, empezó a haber situaciones en el cuerpo de la gente. Hubo personas que se les veían casi los pulmones, cómo se inflaban los pulmones, y esas imágenes que estamos viendo como estos niños, ¿verdad? O sea, hubo cosas tremendas por esa reacción química. Es todo. Ok, basta con eso nada más. Ahora bien, ¿por qué yo me introduje de esta manera? Porque la Biblia nos habla de un lugar casi igual. Y si no es casi igual, la Biblia nos habla de un problema similar. Y me llama mucho la atención. En el libro de Levíticos, capítulo 14, 23, por favor, abran su Biblia allí. Le voy a dar lectura a unos textos. Es Levíticos 14, 1, desde el 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para los leprosos cuando se limpiaren, serán traídos ¿a quién? Al sacerdote.
versículo 34. Cuando haya ¿qué? Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra que ustedes tomaren, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. Tendrán que dejar la casa sola antes de que él entre y vea la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará para examinar la casa. 39. Al séptimo día volverá el sacerdote, la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en todas las paredes de la casa. 40. Entonces mandará el sacerdote y arrancará la piedra en donde estuviera la plaga y la echará fuera de la ciudad del lugar inmundo. Y hará raspar la casa dentro de alrededor, y derramarán fuera de la ciudad todo lo que rasparon, porque es un lugar inmundo. 42. Tomarán otras piedras y las pondrán en su lugar de la piedra que fue quitada. Hagan de cuenta que llegaba el sacerdote y decía: mira, sacerdote, ahí hay algo feo. Y entonces llegaba el sacerdote y decía: wow, esto fue lo que Dios nos habló a mí, Aarón, y a mí, Moisés. Esto tiene lepra. Y entonces tenían que quitar ese bloque y ponían otro bloque. Pero si otra vez aparecía la lepra, eso a mí me llama mucho la atención, porque la lepra se da en un cuerpo biológico, en un cuerpo humano. No se da en las paredes, no se da en la materia. Pero como Dios es todopoderoso y Él hace lo que se le antoja, a las paredes de las casas de sus hijos había lepra. Y tenían que dejar la casa, se tenían que salir todos, así como esas ciudades que vio, abandonadas, solas. Se tenían que dejar si es que ya no tenía remedio esa casa de lepra. Versículo 43. Si la plaga volvía a brotar en aquella casa, todo estaba bien, pintaban la casa, cambiaban el bloque, pero después otra vez volvía a brotar la lepra en esa casa. Dice la Biblia: entonces el sacerdote entrará y extenderá, y si apareciere algo de plaga en la casa, es plaga de lepra maligna en la casa, y por lo tanto esa casa inmunda es. 45. Derribaba por tanto la casa, sus piedras, sus maderas, toda la mezcla de la casa, y lo sacaban todo eso afuera de un lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en ese pedazo de tierra durante los otros 40 días en donde se mandó a cerrar la casa, será inmundo. Y luego sigue hablando que si la casa continuaba, la gente ya no podía habitarla. Y si se iba a otra casa y brotaba otra vez la lepra, es algo muy interesante. Mucha gente, yo a veces cuando leo la Biblia digo: Señor, pero ¿cómo es posible? Porque dice la Biblia ahí en el versículo 34: cuando hayas entrado a la tierra de Canaán, la cual yo te doy en posesión, si yo Jehová pusiere plaga en la casa. O sea, a lo mejor yo me hubiera puesto a pensar, y los cananitas, porque eran de Canaán, ¿verdad? Y fueron exterminados y fueron botados de ese lugar, porque ese lugar era la promesa de Dios para su pueblo Israel. A lo mejor si ellos hubieran contaminado la casa, pues todavía lo entiendo. Pero aquí no, aquí Dios mismo decía: esta casa tenga lepra. Y iba Dios y decía: cuando yo pusiera en una casa lepra, esta casa tenga lepra. Y recorría Dios el campamento y decía: esa casa de los Roquefort, porque si digo un apellido aquí van a decir que ya la traigo con usted, de los Roquefort, que de lepra. Esa casa de los Toscano, que de lepra. Y entonces Dios decidía qué casa iba a tener lepra.
Y yo entonces me cuestioné mucho y le decía, Señor, pero ¿cómo tú? ¿Para qué ponías la lepra? ¿Por qué se lepraba la gente ahí? Y es que Dios ponía la lepra porque la lepra no era el problema. El problema era la raíz. A veces cuando nosotros tenemos problemas, el problema o su problema no es el problema. El problema es la raíz. Por eso iba el sacerdote y raspaba y decía, ya se quitó, esperemos 7 días. Y en 7 días ya no había nada, no había ningún problema. Era superfluo, era superficial. Pero si estaba más adentro, tenían que quitar la piedra y tenían que quitar la construcción y tenían que quitar todo. Y se abandonaba esa casa. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, el problema es que muchas veces no sabemos nosotros identificar. Dios nos pone un foco rojo para que sepamos qué es lo que está pasando en la casa. Cuando tú tienes problemas en tu casa, es porque se está manifestando la lepra. Es porque se está manifestando algo muy delicado en tu casa, pero ese en sí no es el problema. El problema es lo que lo está provocando. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora bien, cuando un miembro de la casa tiene un problema fuerte y usted lo descubre y ve, usted debe ir a la raíz y debe analizar el asunto. Por darte un ejemplo, yo he oído casos de gente que dice, yo ya no puedo más, a esta mujer yo la despido, yo me separo, ni se divorció, porque Dios no permite el divorcio a menos de 2 cosas. El adulterio es un problema en los matrimonios y por esa causa usted puede pedir carta de divorcio delante de Dios, si usted quiere. El otro tipo de dejar la casa, dice la Biblia en Colosenses, porque Dios al marido y a la mujer nos trajo y nos llamó a paz. Porque si no hay paz y hay golpes y hay maldiciones, dice la Biblia, sepárese, pues el hermano o la hermana no está sujeto a esta situación. Pero bueno, usted tiene que ver, ¿verdad? Si su esposo viene y da la renta, viene y está ahí con usted, viene y está ahí, aunque sea un mal esposo y no quiere nada con Cristo, no lo abandone. Pero yo no le puedo decir a una mujer aquí que está siendo golpeada, pateada, lacerada y viene con un ojo morado y me dice, es que ya no lo aguanto, ya me pega. Y ni modo, mija, te tienes que aguantar. Un día la va a matar. En Chicago, en una iglesia de Chicago, así pasó. Iba una mujer y le decía, pastor, es que me golpea. No, mija, es que la Biblia dice, tú tienes que estar ahí. ¿Y qué cree? Le sacó un ojo de un golpe. ¿Así quieres estar? Y entonces ese hombre se va y tiene otra mujer y empiezan 2 años enmielados y de luna de miel. ¿Y qué cree? Después dice ese hombre, no, esta mujer es mala. No, esta mujer trae problemas. Y luego va con su mamá y le dice, mamá, es que esta mujer, y la mamá de alcahueta, ay, mijito, tú te mereces algo mejor, mijito, deje esa mujer. Y entonces el hombre va y se consigue a la tercera. Y constantemente va a estar así. ¿Sabe por qué? Porque el problema es de raíz. El problema que él tiene es desde su interior. No es la esposa, no son los hijos, no es el dinero, no es el salario, es él. Y tiene que escarbar para ver qué hay adentro. Amén. Dios permitió que pusiera lepra. Dios veía la casa de Israel y decía, esta casa no está caminando, esta casa tiene pecado oculto. La lepra es figura del pecado oculto.
Y las casas tienen lepra, las casas tienen pecado oculto. Hay casas en donde hay pecado oculto que a lo mejor el papá no lo sabe, porque el papá dice, tenía que llamar al sacerdote y decirle, no sé qué está pasando, pero hay algo que está pasando. Y entonces descubrían el problema en la casa. Dios quiere limpiar la casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere restaurar las familias. Dios empezó hablándonos con servirle. Dios empezó diciéndonos con que ordenáramos nuestra familia. Pero hoy Dios nos está diciendo que tenemos que limpiar nuestras casas. Hay casas que espiritualmente, usted sabe, cuando entra a algún lugar, usted siente, porque también se mueve el ambiente espiritual, ¿o no? Dios es espíritu y es padre de los espíritus, y en donde nos movemos hay una gran hueste espiritual, dice la Biblia en Efesios. No ignore el campo espiritual. Y cuando tú entras a una casa, tú sientes el ambiente espiritual, ¿sí o no? Cuando tú hablas con una persona, había una persona que yo trataba mucho, no por cuestiones de negocios y trabajo, y después me di cuenta que no había un clic, que había algo muy pesado en él. Y traían muchas medallas de santería, de colores y cosas, que se siente algo diferente. O no sé si a mí nada más me pase. Hay casas que tienen lepra. Hay indias, egipcias, hay hindúes, hay imágenes en casas que ahí tú tienes y tú no sabes ni qué onda. No sabes quién la preparó. ¿Sabías qué hacía el pueblo de Canaán? Porque Dios envió a este pueblo a tomar posesión. La Biblia dice en un contexto bíblico, dice: Israel, tomarás posesión. Tú tomarás casas que tú no construiste, tomarás viñedos que no te costaron y tomarás sembradíos que tú no sembraste. Y cuando ellos llegaron a Canaán, tomaron posesión de todo. Pero ¿sabes qué había en algunas de esas casas? Ellos agarraban a su hijo primogénito, los cananitas, lo sacrificaban, lo quemaban y sus cenizas las metían entre las paredes y las recubrían. Eran potestades, eran pactos, eran cuestiones muy fuertes. Pero Dios decía: yo hoy manifiesto la lepra en este lugar para que se den cuenta que algo no está bien en esa casa. Tú no puedes irte a tu casa y un día estás enfermo y pasa otra semana y sigues enfermo. Dejas un mes de estar enfermo y 2 meses estás enfermo y otra vez estás enfermo. Mucha gente tiene alergias porque en su casa algo le está haciendo daño. Pero si lo trasladamos a lo espiritual, ¿por qué tienes los mismos problemas? ¿Por qué no avanzamos? Y de eso le quiero hablar hoy. Porque hay pecado, porque hay lepra, porque hay pecado oculto en la casa. Y Dios quiere que limpies tu casa. ¿Cómo ve? ¿Lo hacemos o no? ¿Qué pasa cuando un niño tiene temperatura? Dios es tan sabio que nos dejó la temperatura. La temperatura es para regular la fiebre que tienes. Por si no sabías, cuando tienes un dolor por una infección, tú vas al médico y te dicen: hay que operar inmediatamente porque a usted se le rompió el apéndice. Cuando usted tiene un fuerte dolor, es porque le está avisando el dolor. Dios tiene sus formas alertas. En el año 2004 llegó un padre conmigo y me mostró una carta. Un hombre deshecho, un hombre desencajado, un hombre que era muy contento y muy alegre, así como algunos varones que yo conozco aquí. Un hombre que tú lo veías que no se doblaba el hombre y tenía problemas fuertes y no se doblaba. Y un día llegó y me dice: pastor, regálame 1 hora de tu tiempo. Hicimos un espacio en un lugar, me llevó su carta y comenzó a llorar. El hombre estaba adelgazando, estaba desencajado y la carta era de su hija. Su hija le empezó a decir: papá, bueno, como no tienes tiempo, pues hoy me decido hacerte una carta. Espero la leas. Esto yo lo recuerdo, es algo que marcó también mi vida como papá.
para no cometer los mismos errores. Y entonces la carta le describía: mucho tiempo estuve esperándote, te decía que quería hablar contigo y no tenías tiempo, todas las noches llegabas enojado, todas las mañanas te ibas discutiendo con mi mamá. Pero ¿sabes? Me encontré a unas amigas que me hablan y me dan consejos, unos amigos que también están en la misma situación. Me invitaron a consumir droga y yo sabía que no era bueno, pero como tú no me haces caso, en esto me voy a refugiar. Y consumí droga, papá, y hice esto. Con el novio que ahora ando, me golpea, me hace tanto daño. Papi, 2 veces he abortado. El último aborto me lo provocó él en su propia casa, con golpes, con insultos. Me arrastró sobre todo el cuarto. Y te lo escribo porque yo he sufrido tanto y ahora quiero que a ti también te duela. Y soy ya sabe usted, y he hecho esto, y he hecho lo otro, y he hecho aquello. Y en la casa, con tu autoridad que tienes, que es más desgaste del que nos das que tu propia autoridad. Un hombre machista. Nos has hecho mucho daño y tengo mucho odio contra ti, pero aún así, papi, dentro de mí te quiero. ¿Qué haces con una carta así? Y entonces uno dice, seguramente algo le pasó. No, señor, eso es de tiempo. Nadie te va a venir, ninguna esposa se va a levantar en la mañana y te va a decir: mi amor, nos vemos, me voy. Chao, baby. Adiós, bambino. Adiós, bombón. Nadie. Ninguna mujer, ninguna esposa se va a levantar al otro día y decir: va, ya no quiero. Pero mi amor, ¿qué te pasa? Y usted va corriendo sobre de ella y te calienta el desayuno y ven, mi amor. No, ya hasta aquí paro. No, si ella toma o él toma o los jóvenes toman una decisión, es porque hay un problema de fondo en la familia, en la casa. ¿Y sabes qué es el problema? El problema es ese, que ya no ves qué está pasando. Y Dios está diciendo: hay problemas, hay enfermedades, hay líos con la obediencia. ¿Sabes qué? Hay lepra. Te estoy alertando. Tienes que ver en dónde está el problema. Una mamá llegó y me dijo: ¿se acuerda usted que hace mucho tiempo conté de un joven psicópata que quería matar a su papá? ¿Se acuerdan? A ver, levante su mano, ¿cuántos se acuerdan? Bueno, y como no se acuerdan, así aprovecho para contárselo otra vez. Me habló una mujer y me dice: ¿usted es el pastor Irving? Le digo: sí. Me dice: mire, me dieron este teléfono y yo tengo un problema muy fuerte. Tengo un jovencito de 17 años. Y es que él se junta con gente muy mala y entran a robar. Y dice: imagínese una vez, yo lo fui a seguir y ¿se acuerdan de los Blockbuster? Dice, él robaba videos y la policía los detuvo. Entonces él hizo una llamada rápidamente y llegó una camioneta Hummer con mucha gente armada, amagaron al policía y rompieron cristales y se fue con ellos. Imagínese, pastor, con qué gente se está metiendo. Y entonces yo cuando oí eso dije: este asunto es muy fuerte de fondo. Le digo: ¿y su papá tiene esposo? ¿Qué dice su papá? No, su papá está en el negocio, eso sí, un hombre muy exitoso. A la mujer le tiene camioneta nueva, al hijo lo enviaba a escuela de paga, todo lo que quería el hijo. Y entonces me dice: pero yo ya estoy en un momento donde ya no sé qué hacer. Ya lo llevé al psicólogo. El psicólogo me dijo: su hijo requiere otro nivel, un psiquiatra. Su hijo requiere medicamentos, su hijo requiere. Y cuando va con el psiquiatra le dice no. Cuando empezó a hablar con el muchacho y empezó el muchacho a hablar con él y se enfureció, le dijo el psiquiatra a la mamá aparte, le dice: su hijo requiere urgentemente que sea internado porque va a cometer una locura. En una ocasión agarró el cuchillo y se fue contra su papá y se lo quiso enterrar. Si su papá no se hace un paso atrás,
le saca el corazón, le abre el pecho. Y me dice: pastor, por eso quiero que usted ore por él. Aleluyita. Magnolia, encárgate de ese asunto. Mundo, encárgate de ese asunto. Alberto, encárgate de ese asunto. Y es que es muy violento, porque cuando el psicólogo le decía: no, hijo, mira, que no, y se ponía muy violento. Y cuando el psiquiatra le dijo: no, hijo, es que tú estás, mira, vamos a trabajar de esta manera, él se levantó y empezó a pegar en el escritorio. Y le dije: tráigamelo. Dije: Señor, si es la última administración. No, hombre, no estoy. Me puse en ayuno y en oración. Si el miedo no anda en burros, dicen por ahí. Y entonces me trajo al jovencito. Yo cuando lo vi fui movido a amor. Vi un jovencito. Nos metimos a la oficina acá, donde estaba la oficina de Anita. Ahí estuvimos. Dije: total, pues aquí, de aquí, a ver quién sale, ¿va? Y entonces llegó y empezamos a hablar y empezamos a platicar. Y le dije: a ver, cuéntame de ti un poco. Y comencé a escucharlo, y comenzó a escucharlo. Y llegó un punto en donde empecé a hablarle, no como pastor, ni como un teólogo, ni como un psicólogo, ni como nada de eso. Le hablé como un papá. Y le pedí perdón. Y le dije: perdóname, hijo. Hoy, como si fuera yo tu padre, lo abracé. Y aquella varota, aquel hombre, aquel muchacho que habían descrito, y aquel psicólogo que lo mandó al psiquiatra y el psiquiatra al infierno, se empezó a quebrantar y a llorar. Y estaba llorando y yo lo abrazaba y me decía: es que nunca se me olvida que una vez yo me acercaba mucho a mi papá y quería que mi papá me abrazara y quería que mi papá le interesara lo que yo hacía, pero siempre me decía: idiota, estúpido, quítate de aquí, imbécil, ¿por qué no lavaste el carro? No te digo, no sirves para nada, desgraciado. Un día mi papá agarró un perro de los que había ahí, lo cuidó tanto, y yo le dije: papá, ¿por qué cuidas mucho a ese perro? Le dijo: ¿ves este perro? ¿Ves este animal? Lo amo más que a ti. Quítate de aquí, escoria. Y entonces vino el enemigo y le puso una mala semilla en su corazón. Y eso fue de meses, eso fue de años. Y cuando creció, había ya mucha lepra en la casa. Una esposa que quería explotar, una esposa que se quería suicidar, un hijo que quería matar al papá, un papá que andaba en sus rollos. Para él, según exitoso para su empresa, exitoso para la gente, exitoso en sus negocios. Pero escúcheme bien, usted está descuidando lo más importante, que es su familia, que es su casa, que es lo que Dios le dio. Hay lepra en la casa. Y Dios quiere que usted se ponga a cuentas. Un joven me decía: pastor, yo soy homosexual. Y dice: a mí me pasó algo muy tremendo. Yo tenía 6 años, dice. Cuando mi papá me dejó ahí en la casa, mi mamá, y se fueron y me dejaron. Y me abusaron los de la casa. Me abusaron los que estaban haciendo la obra. Y de ahí yo quedé traumado. Y la persona que me abusó me dijo muchas cosas, que yo era mujer y que tenía que hacer como mujer. Y todas esas ideas se me metieron. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra en él poderosamente. Tú tienes, dice la Biblia, usted lo leyó conmigo, que el sacerdote, cuando haya lepra, ¿qué tienes que hacer? No,
no vamos a examinar, no vamos a raspar las paredes. Dice la Biblia, usted lo leyó, dice Levítico, cuando haya una mancha amarilla o verdosa en la casa, es figura de que hay lepra, y lo que tienes que hacer es llamar al sacerdote. Hebreos 4:14 nos habla no de un sacerdote, del sumo sacerdote. Dice que Él sí se puede compadecer de nuestros problemas, que Él sí se puede compadecer de nuestras angustias, que Él traspasó los cielos y tiene un nombre sobre todo nombre, para que Él tenga autoridad sobre tu familia y tu casa. Invita a Jesús, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, a que entre a inspeccionar tu casa. Yo a veces yo creo que el Espíritu de Dios, Hebreos 4:14, el Espíritu de Dios viene a nosotros, el Espíritu de Jesús viene a su iglesia. Si hay lepra en su casa, si hay problemas, si constantemente hay problemas y problemas y problemas, usted en su casa se enferma y se enferma y se enferma. Usted en su casa vuelve a caer en la misma condición, en la misma situación. Llame al sacerdote. Dice la Biblia en Hebreos 4:14 lo siguiente: por tanto, teniendo un gran y sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios, retenga su casa, retenga su profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades, de tus problemas, de tus deudas, de tus angustias, de tus enfermedades. ¿Por qué? Sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él está para interceder por nosotros. Trae a Cristo a tu casa. A veces hay lepra en las casas. La Biblia dice que en 2 de Samuel 13:1, 2 y 3 y 4 y 5, de una vez, dice la Biblia que David tenía una casa espectacular, bonita, hermosa, era el rey, pero su casa estaba llena de lepra. Y eso me llama mucho la atención, porque dice la Biblia, por favor, hijo, dice la Biblia, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Era su media hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, eran primos. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Allá afuera hay gente muy astuta como la serpiente. Y le dijo, hijo del rey. O sea, yo digo, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que los hijos del diablo puedan discernir a tus hijos y tú no? Y este tipo le dice, oye, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubres el asunto? Yo día con día te veo triste, te veo turbado. Descúbreme el asunto. Ahí debió haber sido el papá. El problema que brota sobre tus hijos cuando sueltas la bomba de que tu hijo es adicto a las drogas, de que tu hija anda con muchos hombres, de que tu hijo está metido en algún asunto de robo, es un asunto de muchos días, de mucho tiempo, que tú o yo no le pusimos una adecuada atención.
Por eso Dios pone lepra, por eso Dios permite problemas, por eso Dios dice, ay, no, como que no me siento aquí en la casa. Pues Dios te está diciendo, pues tienes que hacer algo, tienes que buscar en dónde está el problema de tu casa y ponla en orden, límpiala. ¿Y sabes qué hizo Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, si eran familiares. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando venga tu padre el rey y viniere a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y me prepare, me traiga hasta mi lugar de mi lecho, ¿verdad? De comer, y coma de su mano. Y él lo hizo. Y la historia bíblica dice que David le dijo, ¿y para qué quieres a tu hermana? Pues es mi hermana y necesito. Está bien, hija, sube con tu hermano. Subió y le dijo, hermano mío, te traigo lo que quieres. Le dijo, tráemelo, acércamelo. Y entonces la agarró de la mano y le dijo, duérmete conmigo. Y la violó sexualmente. Muchos de los problemas de sexualidad están en las casas. Yo vi una encuesta del INEGI en México y el 80 y tantos % de los casos de abuso sexual, de los que se saben, son en las casas, pero no los denuncian. El demás porcentaje es de que alguien pues la agarraron caminando, la subieron a un carro, robaron y la violaron, o anda un loco por ahí. Pero los peores abusos sexuales son en la casa de lepra, señores. Pero nosotros no los vemos, no los detectamos, no los miramos. ¿Qué impide que avance la iglesia? ¿Qué impide que avance el reino? ¿Qué impide que avance tu casa? Usted dice, yo trabajo y trabajo y trabajo en el negocio y no veo que la casa avance. ¿Qué impide? Porque el pecado no deja avanzar. Y eso lo dice la Biblia en el libro de Josué 7:7. Dice la Biblia que Josué empezó a llorar porque iban a ir a una batalla y entonces la perdieron, murieron hombres, y se puso a llorar Josué diciendo, Señor, pero ¿por qué nos has traído a llorar aquí, a sufrir? ¿Por qué nos ha pasado este problema, Señor? Y en el versículo 10 le dice, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué te postras así? Levántate, ¿por qué te postras así tu rostro? Le dice, Israel ha pecado. Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto, ha metido el anatema, lo ha hurtado, lo ha metido y aún lo guarda entre sus cosas. Hay gente que tiene el pecado ahí entre su casa, hay gente que lo tiene en su colchón, hay gente, hay paganidades, ídolos que están en tu casa todavía. Todo lo que sea antes de Dios, eso es tu Dios. Si tú no vienes a la congregación a buscar de Dios, entonces tú fuiste a otra cosa, a un juego o a otra cosa. Digo, puede haber algunas excepciones, pero si tú lo haces constantemente, tu prioridad no es Dios. Tu Dios es lo que estás haciendo. Una niña, hija de pastor, le dijo, papá, yo estoy viendo unos videos que me trajeron de California en donde las niñas y pasarela y audiciones y cantos y todo eso, pero papi, el Señor me habló a mi corazón que esto no está bien, que esto me está llevando a otras tendencias. Cristo está en la casa, está limpiándola antes de. Un joven llegó a otro amigo y le dijo, dice, fíjate que mi hijo estaba jugando con juegos y el Espíritu le habló y le tocó y le dijo, estos juegos no me gustan. Y entonces él se levantó como turbado y vino y me dijo, papi, estos juegos no son de Dios porque me llevan a más violencia. ¿Qué cosas tenemos en la casa que tú estás ocultando y te gustan?
casos de niños que están viendo pornografía. Porque los adultos, el hermano mayor o el papá está viendo pornografía. Había un tipo muy exitoso. Todo esto es verídico. Había un tipo muy exitoso, pero cada vez que se ponía un conflicto en su vida, se iba a beber. Lo corrían de varios trabajos. ¿Sabes cuál era su problema? Que cuando él era niño, su papá llegaba alcoholizado y golpeaba a su mamá. Él un día quiso interponerse y el papá comenzó a golpear a él también. Él dice que como pudo, se metió debajo de la cama. Y cada vez que venía el papá ebrio, él con mucho miedo y temor se metía abajo de la cama. Y abajo de la cama había revistas pornográficas de su papá. Y entonces él comenzaba a mirarlas. Y después tomaba del vino de su papá. Y cada vez que tenía una presión fuerte, se refugiaba en el alcohol y en la pornografía. Y entonces esas son puertas, esas son ventanas que se abren. Y que usted está permitiendo que entren situaciones a su casa de espíritus inmundos. Absalón, en 2 de Samuel 13, 23, 24, 25, 26, 27 y el 32. Se lo voy a leer rápidamente. Samuel capítulo 13, versículo 24 dice: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores. Y dice en el 24: y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo te ruego que venga el rey y sus siervos conmigo. El plan de Absalón era matar también al rey. Y dice la Biblia en el 26: entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que vengas con nosotros, Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿y para qué quieres que vaya contigo? Y él dentro de él: para matarlo. ¿Se acuerda que abusó de su hermana? Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que vengas con nosotros. Estemos conectados, hijo. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. ¿Sabes qué pasó en la historia? Cuando ya estaban bien tomando y contentos, Absalón dio la orden de que mataran a su hermano. Y cuando lo matan, empezaron a salir todos huyendo. Y no se dio cuenta el papá. Hay asuntos fuertes en la casa que hay que cuidar. Hay muchos favoritismos en las casas. Por eso vendieron a José, por eso lo querían matar. Hay cosas que tú no te das cuenta que están pasando en tu hogar, en tu casa, con tus hijos. Y la verdad es que es muy tremendo, porque si tú no le das el seguimiento a esos pequeños detalles de lepra, se te van a ir de las manos. La Biblia dice que después huyó. Y la Biblia en 2 de Samuel 15, 1, 2, 3, 4 y en adelante dice que llegaba Absalón y llegaba a la puerta del palacio y tomaba a toda la gente y les decía. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado junto al camino de la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, ¿a quién venían? ¿A Absalón o al rey? Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él le respondía: tu siervo es de tal ciudad o de tal tribu. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga del parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera a mí por juez en la tierra para que vengan todos a mí y entonces yo juzgue sus situaciones y yo sí les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano, lo tomaba y lo besaba. Si Raulito venía a hablar con el rey, Absalón se paraba, lo abrazaba, lo saludaba y Absalón agarraba así, lo abrazaba. Dame un besote, hijo. Beso. Y entonces la persona quedaba impactada y decía: ¡wow!
esto no lo hace el rey conmigo. ¿Sabe usted que la gente que se subleva en las congregaciones son Absalones? Que andan congraciándose con toda la gente para después hacer una división. Ay, pero mira, que tu causa es justa, pero lástima que el pastor está muy ocupado. Pero yo tengo un poco de tiempo y te puedo escuchar. ¿Cuál es tu problema? Y aunque la persona esté mal, esa persona decía, no, estás bien, sigue así. Y ganaba adeptos. ¿Quién está ganando a tus hijos? ¿Quién le está robando el corazón a tu familia? Porque no tienes tiempo, porque no le dedicas atención, porque ves que hay problemas y no nos interesa la lepra que haya y continuamos dejando problemas. Hasta el final matan a Absalón. Y muere Absalón, y muere Amnón, y es violada Tamar, y el reino se desgaja. ¿Y sabes por qué? Porque todo empezó en una familia. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a pedirle a Dios que haga la obra en nuestras casas? Alguno me dirá, pastor, no hay futuro para mí. Yo escucho a gente cristiana que dice, ya mi esposo no va a cambiar, me está diciendo, no hay futuro para mí. Yo he escuchado a gente que dice, pues yo no sé, pastor, pero ya mi negocio va a fracasar y a ver de qué vivo. Esa persona piensa que no hay futuro para esa persona. Mucha gente piensa, incluso jovencitos con grandes talentos que dicen, yo nunca me voy a casar, ya lo concibieron. ¿Cuántos de ustedes se sienten rotos? ¿Cuántos de ustedes se sienten que no son como Dios quisiera? Yo a veces me pongo a pensar y digo, me pongo a pensar y te hago una pregunta. ¿Qué te hace pensar en todas las formas de tus fallas? Hay cosas en mí que me hace pensar que tuve fallas y que me hicieron perderme del propósito que Dios tiene para mi vida. Te lo voy a cambiar. Lo que sabemos que es de Dios, que usa personas rotas para hacer cosas grandes. Si la gente supiera que Dios puede hacer algo grande de su casa y de su familia y de su persona, aún con sus fallas, le fuera fiel a Dios. Por darte un ejemplo, Abraham era viejo. Isaac era un soñador despierto porque soñaba y decía, Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Y decían, estás loco. Jacob era un mentiroso, usurpador. Lea era una mujer que no era hermosa, no era atractiva. Su esposo la despreciaba y la menospreciaba. Josué era un niño que nació esclavo, no tendría futuro. Moisés era un tartamudo delante de un rey. Gedeón, dice la Biblia, que era un hombre asustado, acomplejado y con mucho rencor. Rahab era una prostituta. David fue un hombre adúltero y asesino. Elías era un hombre deprimido que llegaban momentos y decía, ya no quiero vivir, quítame la vida. Jonás fue un hombre que se enojaba y huía y pleiteaba con Dios. Noemí era una mujer viuda y las viudas en Israel estaban dispuestas y expuestas a morir de hambre. Eso nos dice la Biblia. Timoteo era un joven sin mucha experiencia a cargo de una gran obra. Pedro, dice la Escritura, que fue un hombre que negó al Señor, tuvo un doble discurso. Pablo persiguió al cuerpo de Cristo dándole muerte. Los discípulos se durmieron y no solamente eso, sino que le dijeron, se peleaban entre ellos diciendo, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos?
Marta estaba afanada y turbada. Y yo podría seguir hablándole de la samaritana que fue viuda y tuvo algunos otros amantes. Zaqueo era un acomplejado y ladrón del pueblo. Lázaro, de plano, ese estaba muerto. Y de todos ellos y de todas esas debilidades, Dios hizo grandes obras. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer grandes obras en tu familia, en tu casa, en tus finanzas, en tu salud, en tu esposo. Aunque usted ya no lo crea, usted tiene que arrebatarlo. Usted tiene que creerlo. El Señor limpió a Naamán, el leproso. El Señor limpió a 10 leprosos y solamente regresó uno a dar gracias. Seamos de los leprosos que el Señor nos rescató de la lepra, que el Señor está santificando y purificando nuestra casa, y que cuando vengamos le digamos: Señor, ciertamente tuya es la gloria y tuya es la alabanza. Y después, ¿por qué cree usted que el enemigo le estuvo tirando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos estos? ¿Por qué cree que el enemigo agarró a Isaac y lo encarceló por años? ¿Por qué cree usted que Josué nació esclavo? El diablo estaba atacando a todos ellos porque el diablo sabía que sobre de Abraham iba a haber una gran promesa. El diablo sabía que sobre Jacob iba a venir el nuevo pacto. El diablo sabía que sobre Moisés iba a llevar a un nuevo pacto y después vendría el antiguo pacto y el nuevo pacto. El diablo sabía que en David se iba a proclamar las profecías davínicas. El diablo sabía que Elías era un profeta que venía a traer paz y ánimo a su pueblo. El diablo sabía que Timoteo iba a ser un apóstol del Señor. El diablo sabía que Pablo iba a ser alguien poderoso al extender su palabra en toda Asia, en todo aquel país europeo. El diablo sabía que sus discípulos iban a hacer una revolución contra todo el cuestionamiento doctrinal de los fariseos y el imperio romano. El diablo sabía que a ese Lázaro, después de resucitarlo, su vida ya no iba a ser igual. El diablo sabe que Dios tiene algo muy grande para ti, hija, y por eso tienes esos problemas. El diablo sabe que muchos de estos jóvenes van a ser los futuros ministros. Yo lo creo. Yo voy a envejecer y voy a ver grandes ministros. El diablo sabe que muchas de ustedes van a ser mujeres claves para que el evangelio se expanda. El diablo sabe que muchos de ustedes, su destino es bueno, porque Dios es un Dios bueno que pensó, ideó y planificó un futuro digno de un hijo de rey. El diablo sabe. Por eso usted tiene problemas, por eso hay lepra, por eso hay que sacarla, por eso hay que limpiarnos. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y fuimos. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y sirvamos. Yo y mi casa limpiaremos la casa de lepra, y la limpiaremos. Yo te invito a que hables con tus hijos. Yo te invito a que hagas una junta familiar. Yo te invito a que, así como Gaby hoy reunió muy padre a los chavos, a los grupos, y es algo que hemos venido platicando: si no externamos lo que tenemos, ¿cuándo? Que usted platique, no importa, mi esposo no quiere, pastor, pues las que están o los que están, pero hágalo. ¿Por qué tenemos este problema, hijo? ¿Por qué tenemos esta situación? Dime qué está pasando. ¿En dónde ocultaste el lingote de oro
Porque dice la Biblia en Josué 7:7 que Acán vio el lingote de oro, vio todas aquellas cosas y las ocultó en su tienda, y su familia lo vio y permitió eso. Eso es lepra, eso es ocultar el pecado en la casa. Si tu hijo tiene relaciones sexuales y que tú sabes que las tiene en tu propia casa, tienes que hablar con él muy seriamente. Si tú sabes que tu esposa está invitando a una bruja o a alguien ahí para que alguien de una amistad que no está bien, tienes que platicarlo. Hay gente que como idolatra restos de sus familiares en sus propias casas. Hay cosas que hay que quitar. No está bien que estén ya ahí. ¿Me explico? Si usted se levanta temprano y lo primero que hace es prender la televisión, ese es su Dios. Y no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es de que usted está en otro canal espiritual. Y Dios lo que quiere es que usted, con toda su familia, detecten en dónde está la lepra y arranquen desde la raíz. Inviten al sumo sacerdote Jesucristo a que venga a nuestros hogares y ponga paz en nuestra casa. Amén y amén. Gracias. Dios los bendiga.